temperatura primaveral y una máxima de 20 grados. Bien, pues ampliamos plano para mostrarles ya la tertulia de los jueves. Hoy tenemos pleno, con nosotros se encuentra por parte del Partido Popular Vicente Granero, a quien saludamos. Muy buenos días, Vicente. Buenos días. Nos acompaña también Jesús Pareja, politólogo, bienvenido. Buenos días y bienvenido. Gracias, como siempre. De Compromís, Felipe Sánchez, bienvenido. Hola, buen día. Y de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, bienvenido. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar de la estabilidad presupuestaria porque ayer el Partido Socialista denunciaba que el Partido Popular ha gastado más de lo que ha ingresado y en el último trimestre ha habido un déficit de 3,5 millones de euros. Vamos a hablar del gasto. Es cierto, como dice Patricia Macía, que el alcalde tiene agujeros en las manos, es el gastador del año, se gasta más de lo que se ingresa. Vicente Bordonado. Sí. Ay, Vicente Bordonado, Vicente Granero. Es la sabana del tiempo, pero bueno. Vicente Granero. Yo desde luego creo que desde el Partido Socialista, Patricia Macía, lo que están diciendo es intentando generar un eslogan de una forma de que no es real la cuestión esta del gastador o del gastador del año. Evidentemente creo que la ciudad se está viendo como es un año de inversión, es un año de mucha inversión y quizás eso es lo que pone nervioso y muy nervioso al Partido Socialista, que han estado a 8 años casi un poco como Don Tancredo, no adelantando nada en la ciudad, teniéndola muy paralizada y bueno, pues hacía falta mucha inversión en la ciudad, lo estamos viendo, como estamos viendo en las plataformas únicas, en la mejora de calles, en la mejora de plazas. Es una inversión importante, además en obras muy importantes también, como la del mercado, como el pabellón deportivo, con que venga de la anterior legislatura, se perdieron fondos de EDUSI. Por tanto, en ese presupuesto, que es un presupuesto conjunto, pues claro, evidentemente ha habido inversión. El presupuesto, desde luego, no tiene problema porque los ingresos y los gastos del presupuesto está establecido así, se ha utilizado un remanente de tesorería del año anterior de más de 20 millones de euros para hacer esa inversión y mejorar la ciudad. Por tanto, las cuentas municipales no tienen ningún problema y lo que se está haciendo es una inversión importante en la ciudad y creo que es evidente a la vista de todos los ciudadanos. Bien, la explicación también nos la daba Claudio Guilaber ayer de que la situación económica del ayuntamiento es excepcional. ¿Esto significa que no va a haber recortes, no va a haber ajustes en 2025? Porque el PSOE decía que con ese déficit se incumple la estabilidad presupuestaria. Es cierto que hay unas reglas de estabilidad presupuestaria, esas reglas creo que siguen viniendo aún de cuando los ayuntamientos gastaron una barbaridad y se endeudaron una barbaridad. No quiero volver a la época de Alejandro, cómo dejó el ayuntamiento, Alejandro Soler y el Partido Socialista, se hicieron unas reglas de estabilidad presupuestaria y son unas reglas que hay que ir cumpliendo. Si el ayuntamiento en algún momento entra en esa inestabilidad, lo que tiene que hacer es un plan financiero para volver a esas reglas. No significa que eso el presupuesto no esté cuadrado o no esté en su sitio o no esté los mismos ingresos que los gastos, pero es cierto que en algunas ocasiones, como digo, de una inversión mayor, bueno, pues puede luego llegar a unas reglas para seguir adelante, pero nada de que sea ninguna época de recortes, desde luego eso no tiene ningún sentido. Bien, Felipe Sánchez, ¿el equipo de gobierno tiene margen para corregir precisamente ese incumplimiento de estabilidad presupuestaria? Hombre, tiene margen en el sentido de que las cuentas ahora en este momento, hasta que no acabe el año, pueden todavía recuperar. ¿Eso qué significa? Pues que si ahora estás gastando más de lo que debieras, más adelante te va a tocar recortar a lo largo del año. Entonces, habrá que ver cómo se cuadran esas cuentas para poder llegar a la estabilidad presupuestaria y exactamente en qué cuestiones se van a producir esos recortes, porque al final, si queremos tener, o estamos, mejor dicho, estamos obligados a tener estabilidad presupuestaria, precisamente para no tener que hacer un plan financiero que además nos presupone tener condicionadas las inversiones al año siguiente. Si lo que este ayuntamiento quiere mantener es ese ritmo de inversiones, como ha dicho Vicente, evidentemente debe de volver a la senda de la estabilidad presupuestaria. ¿Cómo? Pues si ahora me estoy gastando más a principio de año, me tendré que gastar menos a final de año. ¿En qué va a haber esos recortes? Bueno, pues a lo largo del año lo veremos, pero es evidente que aunque se quiera decir que está cuadrando el presupuesto, en este momento lo que hay es un descuadre que se deberá de cuadrar un poquito más adelante. Y el cuadre no va a ir hacia arriba, irá hacia abajo. Jesús Pareja.
Bueno, yo considero que el Partido Socialista aquí lo que está intentando es escarbar para encontrar algo que no va a terminar encontrando nunca. Pero esto es bueno ponerlo en contexto. En España se produce, que afecta a Elche, un hito fundamental en el año 2011. Se modifica el artículo 135 de la Constitución española precisamente para imponer o establecer la regla de gasto, con dos leyes que nacen, una en el 2012 y otra de racionalización en el 2013. A partir de ahí, todos los desmanes del Partido Socialista en el gobierno central, que afectaron a todos los municipios, hicieron que en Elche, por primera vez en el año 2011, nos obligáramos a hacer ese plan de financiación, precisamente coincidiendo con la primera legislatura de gobierno del Partido Popular. De aquellas cuestiones vinieron las que tenemos ahora. La situación en Elche para mí es normal, no tiene ningún problema, entre otras cosas porque se ajusta perfectamente a la regla de gasto, no hay ningún inconveniente. Otra cosa es que a la oposición le parezca, porque no tiene otra salida, que se está gastando mucho, pero es que al final eso se ve en la ciudad y se ve en la calle y es lo que demanda la ciudadanía. Son inversiones que se hacen con ese remanente en parte que son para mejores obras y servicios y es para gastarlo. Recordemos que los ayuntamientos se diferencian de la organización privada porque no tienen ánimo de lucro y porque tienen que prestar servicios públicos de acuerdo a la ley y gastar el dinero hasta o antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, es una situación normalizada, pero precisamente quienes menos ejemplo dan o han dado son los que están criticando ahora esto, precisamente el propio Partido Socialista, que tiene algo que decir, pero que no dice nada, y al final intenta alarmar a la ciudadanía con algo que no existe. El Ayuntamiento de Elche se ajusta perfectamente a la legalidad en materia de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria, que eso no le quepa ninguna duda, según yo puedo ver. Y García Ontiveros, Bueno, ¿cómo yo estás creo- viendo el gasto público en este ayuntamiento? Yo creo que el gasto público es totalmente compatible con una estabilidad presupuestaria en este ayuntamiento y en cualquier otro. Para eso están los representantes políticos, para gestionar el dinero de todos y poder hacer inversiones sin pasarnos de la raya. Lo que es un hecho objetivo, además lo ha dicho también Vicente, es que el ayuntamiento ha incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria. Eso es un hecho hoy. Recordemos, como ha recordado Jesús, que esto viene de una ley nacional que se aprobó precisamente por Mariano Rajoy, por el gobierno del Partido Popular. O sea, que lo solucionó el Partido Popular en aquel momento. Que obligaba, evidentemente, a que los ayuntamientos pues, no gastaran a expuertas. Creo, sinceramente, que a día de hoy, como he dicho, es una cuestión que es objetiva, eso no se puede discutir. Estamos fuera de los límites que establece esa ley nacional. Por lo tanto, creo que eso deberá ir corrigiéndose. Entiendo que el equipo de gobierno lo irá corrigiendo de aquí a final de año. Como ha dicho Felip, esto va a tener que ir corrigiéndose. Pero la cuestión es, ¿estamos fuera porque se está invirtiendo en muchas obras para mejorar la ciudad o en muchos actos, como dijo el Partido Socialista, innecesarios? Hombre, yo creo que es un poco de todo, ¿eh? Yo creo que es un poco de todo. O sea, no se puede decir que se gasta mucho en una cosa y no en otra, Claro, porque que tenemos no que se- ver... no se gasta en la otra. Exacto, tenemos que ver que los gastos solamente van en una la dirección, foto, exactamente. los gastos- Eso hay que ser... Son generales. Hay que ser noble con esa situación y Que decir... se diga en qué se gasta que no es necesario. Poner ejemplos, o quien quiera poner algún ejemplo de esto, no es necesario, se ha gastado de mala manera. Un ejemplo, por ejemplo. Felipe, A ver, un ejemplo. Por ejemplo, A ver, pregunto. Sí, por ejemplo, pues tener más asesores que concejales, por poner un ejemplo. no más concejales no hay porque eso está prohibido por la ley. Exactamente. Tiene el mismo número. Eso Eso no es es así, falso. eso no es así, La ley- porque Y la es ley... legal porque la ley lo permite. La ley No establece hay más de el 27. mismo- Hay más Eso- asesores en la eso- historia, eso es- hay más asesores en la historia Eso sí, del ayuntamiento. pero tú has dicho que permite de la todas ley y formas- yo te digo que no. No, yo te estoy diciendo, tú me has preguntado un ejemplo, yo te pongo Pero otro. tú has dicho que no Yo te lo pongo permite otro. la ley. Otro ejemplo, por ejemplo, se puede hacer una Navidad pues un poquito con menos luces para que no aterricen los aviones en la Plaza de Baix, por poner un ejemplo. O con la Por poner un ejemplo. para que venga más gente y No, pero vale, pues entonces invierta usted más en la cabalgata que fue un poquito vergonzosa. Por ejemplo, No, no, poner ya, un ejemplo. exactamente. ¿Quieres más ejemplos? Puedo poner más, Eduardo, Y eso, puedo poner eso más. son ejemplos. Pero eso vamos es a lo que ver, es política. pero Cada si uno. estoy de acuerdo con vosotros, Ejemplos si os estoy relevantes, dando la razón.
Que os estoy dando la razón. Gracias. Que os estoy dando la razón. Eso sí. Los gastos Por son aquí hay un genéricos. ejemplo. Bueno, a ver. Son genéricos. Vamos a dejar Vamos que a Felipe dejar. Sánchez ponga ejemplo A ver, porque un él ejemplo. está en la oposición. Vamos De a algo ver. que no es necesario que se esté gastando de Hombre, más. las cosas al final no es que sean... Todo es necesario en una ciudad. Perfecto. Todo es necesario en una ciudad. Lo que hay que ver, estamos hablando aquí ahora de la estabilidad presupuestaria y estamos viendo que, como se ha dicho y habéis reconocido, en estos momentos... Yo no lo he yo le- reconocido. No, esto de lo que- Porque si no, no lo dejaría la intervención municipal. lo de No reconocer- equivocarse. La intervención municipal es quien fiscaliza todo esto y si se está haciendo es porque se permite, es porque es legal. Bueno, Cuidado, la cuidado, intervención- es legal, no nos olvidemos de la ley. Y si es legal y si no, no. Es legal, sí. O sea, pero no estamos fuera de, No, no. estamos fuera de la No, estabilidad estamos presupuestaria. dentro de la ley. Pregunto, yo pregunto. Estamos dentro No, pregunto de a la Vicente ley. que está en el ¿Quién- ayuntamiento. quién- Porque la intervención no lo Es que permitiría. pregunto a Vicente que está dentro del ayuntamiento. Mira, Jesús, vamos perdona. a dejar... Que responda Vicente que está dentro del ayuntamiento. Y Jesús, esa sí perdona. que para saber eso no hay que estar Jesús. fuera. No, es que él está dentro. Pero Vamos que a esa, ver. pero que esa situación no está afectando. Es decir, cuando hablamos, y igual es un poco complejo, esa norma de estabilidad presupuestaria establece los ingresos deben estar unidos a los gastos. Que te salgas de ahí no significa que hayas entrado en ninguna ilegalidad y en ninguna cuestión que no sea reconducible. Es decir, en momentos dados puede pasar, no pasa absolutamente Es lo que no estamos pasa, diciendo. no pasa absolutamente Mira, nada. fijaos, Eso no fijaos, significa- pero- es decir, no Espera pasa, un no, momento. un segundo. Un fijaos, momento, porque deja, es legal. ya, no pero pasa, deja no pasa terminar. absolutamente nada. Porque Porque nadie está diciendo que no sea legal. porque Entonces es pero válido, sobre es todo válido. que no está afectando a los presupuestos municipales, es decir, porque es una regla contable. Es decir, el hecho de que estén utilizando un remanente de tesorería, el remanente podemos decir que es el ahorro de otros años, que es evidentemente para invertir, ese ahorro no cuenta como un ingreso. Por tanto, en el momento que están utilizando ese ahorro, no se cuenta como un ingreso, pues parece que de esa regla contable ya no cuadra ese número, pero el ayuntamiento no ha entrado en ningún déficit, en ninguna cuestión. No estamos diciendo porque, eso, pero eso, por entender, lo que parece que hemos entrado en una No, situación no. que no. Pero en una al final es- situación no. que en un año excepcional de inversiones, en un año excepcional en que se han dejado, por ejemplo, de tener 12 millones de los fondos de EDUSI para pagar esas inversiones, con eso no habría ningún problema. O el año pasado se pagó una sentencia por una expropiación de más de 5 millones de euros, 2 sentencias. Claro, también podemos hacer referencia a eso cuando decimos, no, mira, es que nos hemos gastado un millón o la cantidad que has dicho Claro. en lo que dos sea. asesores más, que En lo antes que sea. habían 25 y ahora hay 27. Vale, eso porque con la gente cuando dice que soy muchos más, antes habían 24 o 25 en la última legislatura. Pero bueno, ese tema. Pero decir, ¿y si contamos los 5 millones de la sentencia? Que eso, claro. eso nos tocaron así de Sí, golpe. Pues sí 5 que sí. millones de sentencia, que por ejemplo, pues entonces ya no estaríamos en esa cuestión es que norma contable Sí, que, pero hay, por que hay ejemplo- una legislación. Entonces, pero- creo que pero- eso no afecta esa norma contable no afecta para nada a los A presupuestos. ver, nosotros no somos un municipales. ayuntamiento que esté en riesgo de intervención como ha estado otro ayuntamiento. Pues en Eso otras está épocas, claro. cuando decíamos esas épocas que llegamos con un 111% de endeudamiento, con 220 millones, con facturas a proveedores de más de 30 millones. Estamos muy lejos, ¿no? Estamos muy lejos. Y de esa norma que vino, y nosotros en un principio la sufrimos del Partido Popular en aquella legislatura, que fue una legislatura pues casi de ahogo, porque entonces no había ningún remanente. Si sobraba entonces un euro, que fue al principio de esta norma, había que dedicarlo a pagar a los bancos, que muchas veces nos lo echaban en cara. Lo que sobra, es que donde estabas obligado. Pero es que ahora es estabas así obligado. también, es que Sí, la sí. apelación del gasto primero es la deuda bancaria y proveedores. Pero, Eso luego, se está cumpliendo. pero luego desde el lo momento. Con cierto simplificaron margen. porque luego se Sí. puso lo de las inversiones Claro. financieramente sostenibles y es más, en los últimos años con la pandemia quedó Se abrió la mano, quedó en quedó libre, suspenso la quedó regla de libre. estabilidad presupuestaria. Claro. Ya, pero eso mismo, el año pasado todavía fue un año en el que el remanente tenía esa libertad, Exactamente. pero este año ya, si no me equivoco, ya el remanente va a ser para inversiones financieramente sostenibles. Creo que no se ha resuelto. No se ha resuelto pero- por la cuestión del presupuesto. Exactamente, porque Pero- en el presupuesto a nivel nacional se prevé que vuelva a ser a ese cauce de inversiones financieramente sostenibles. Pero bueno, quiero decir que esas reglas, el mismo gobierno de la nación en algunos momentos las ha flexibilizado. Por tanto, no hay ningún problema en el presupuesto municipal y es más.
creo que lo vuelvo a decir, Vale. estamos en un muy buen año de inversiones, el que ha pasado y este que se Vale. va, que se va a ver en la Tenemos que pero yo zanjar creo- un yo momento, creo- porque por decir, tenemos no, que yo, zanjar un muy momento bien. porque lo dejamos ahí, menos mal, que no hay ningún problema en cuanto a las inversiones, porque se va a necesitar dinero. Sobre todo ayer pudimos ver que de nuevo vuelve otra vez a aparecer el problema de los socavones. Y además esto es una contingencia, no sé si con carácter de urgencia. Ya se ha actuado en Clara Campoamor, se quiere reparar definitivamente y tienen en marcha la licitación para reparar el puente del Bimilenari. Eduardo García Ontiveros, esto te suena mucho, ¿no? Sí, Lo de la y a Felipe claro. Sánchez, la legislación anterior, Ya los aparecieron. socavones Sí. dieron muchos problemas y además provocaron el cierre, por ejemplo, de un colegio. O sea, ya pareció, es un problema que viene de largo y bueno, yo veo bien que el equipo de gobierno proyecte un estudio geotécnico precisamente para saber qué hay debajo en el subsuelo y cómo está. Hay que recordar que toda esta zona hace más de 50 años se selló pues con un montón de escombros. y algunas zonas estarían más sólidas por determinados tipos de escombros y otras pues tendrían Hace casi 90. En realidad, mucho más en de realidad, 50, pero la bueno. ladera iba desde el bar Mónaco que conocemos Sí. hasta donde Sí, todo sí, eso sí, es sí, relleno. eso es Y relleno. Doy doy fe, que yo vivía en esa calle y se levantaba la cera. Exactamente, entonces pues de ahí viene todo esto. Yo creo que la clave va a estar en saber qué es lo que hay debajo, qué tipo de materiales y poner solución a ello. Creo que es un problema perentorio que creo que el ayuntamiento y el equipo de gobierno tiene que afrontar de forma primordial. Es un problema que, claro, como viene de tantos años, es cierto que el paso de los años, en un momento dado, aparece esa problemática porque se va, durante mucho tiempo no se ha conocido o se conoció en su momento, pero no se le dio importancia, pero bueno, las lluvias, décadas, pues llega un momento que están apareciendo. Ha aparecido, no sé si fue hace poco, en Porfirio Pascual, el puente del Bimilenari, Bueno, en la otra zona. las pistas de petanca se hundieron. Menos mal que no hubo una En la catástrofe. Fundación Salud Infantil. También. Ahí Se colapsó vienen unas salidas de las aguas residuales no, pluviales, de la ciudad hacia el río, y sobre esas zonas de escombros lo único que había, y ahora Aubies ya lo descubrió allí, de hace décadas muchísimas, son como túneles, como cuevas. Sí, sin ningún compactado, Claro, ahora pues nos encontramos esto en el 2015, en el 2019, en el 2023 y desde luego, por lo menos con los medios, Aubier está actuando, el ayuntamiento está actuando, se pueden hacer hoy estudios geotécnicos y que te pueden dar una seguridad de qué actuaciones puede hacer. En este caso también parece ser que ha sido por una fuga de agua la que al final ha hecho colapsar una parte de esto, pero luego es un problema de la ciudad en el que va a tener unas inversiones necesarias porque evidentemente hay que actuar de urgencia. Bueno, y tenemos, yo no sé qué afectación va a tener este problema con el barrio Porfirio Pascual, que está a punto de rehabilitarse. Pues en principio el barrio Porfirio Pascual se ha hecho todos los estudios y todos los trabajos. Esto que en la zona más cercana también a la ladera también hubo unas grietas, se hicieron esos estudios geotécnicos, lo que fue en la anterior legislatura, y en todo el trabajo de la rehabilitación de Porfirio Pascual, todo ese tema desde luego se tiene en cuenta con los técnicos. Podemos decir que es como el paseo que está ya cuando acaban las casas y va a la Rambla. Ahí habían grietas y se levantaba el terreno. Entonces, a partir de la denuncia de los vecinos, también se estudió. Era una zona problemática, toda la Rambla. Yo no sé si recordaremos ya hasta el socavón que se hizo en la avenida del País Valenciano, cerca del puente de Canalejas, hace unos años. Yo, como he dicho, es que vivía y es que recuerdo que en nuestro edificio, el portal, cada X años había que volver a poner el suelo bien porque se mueve mucho el terreno. ¿Hay que poner una solución? Evidentemente sí. Yo creo que hoy en día, con las técnicas que hay, que son menos invasivas, podríamos decir, puede ser que se encuentren soluciones. Después, sobre el puente del Bimilenari, pues la verdad es que las intervenciones que se fueron realizando, que al final consistieron en parche, pero en echar hormigón, como ya veis, ya más o menos parece que se ha quedado estable. No significa que esté solucionado, pero digo que el problema no ha ido a más, con lo cual, bueno, lo que falta es que se intervenga, que es un problema bastante gordo, porque el tamaño de la actuación. Muchas veces esto es como un iceberg, estamos viendo una puntita, exacto. Pero lo que hay debajo es unas losas enormes de hormigón que hacen compensación al puente y que para intervenir sobre ellas, pues bueno, pues va a ser una obra considerable y que afectará también
podríamos decir, al tráfico de la ciudad durante bastante Una tiempo. ciudad tan grande como Elche. Quizá por eso la reparación del puente del Milenari ha ido demorándose. No, yo creo que no, vamos, yo creo que se ha ido actuando. Alejandro. Otra cosa es el estudio Claro. y la licitación de las obras. Vamos, que- Yo decía que una ciudad tan grande como Elche en todos los sentidos tiene esas cosas, aparecen cosas de ese tipo y de otro tipo, pero al final nada que no tenga solución, todo eso es reparable y arreglable. Sí, que no hay que asustar a la gente ni generar, porque realmente son situaciones en las que los edificios no están en riesgo y por lo que se ve. Cierto, ¿no? pero hay que actuar de forma global en toda la ladera, Vicente. ¿Os lo habéis planteado así o vais a estar Hombre, como ver, hasta ahora? es cierto que apareciendo estas cuestiones que están apareciendo, yo creo que sí que ya hay, estoy convencido, por ejemplo, cuando apareció lo de la Fundación Salud Infantil, como decía, este túnel de aguas pluviales que no tenía ningún refuerzo, y Auies pues no lo desconocías, esto se hizo en los años 40, 50 o 60, pues ya tienen conocimiento de esto, entonces por tanto a partir de ahí evidentemente se va buscando esas ubicaciones y se va viendo todas las actuaciones que se puedan hacer. También es cierto que como tenemos toda esa ladera, no es por desgracia, pero hasta que no da una señal tampoco puedes ir a actuar a un sitio en concreto, pero el tema, como decía Felip, de la tecnología que hay ahora, estudios geotécnicos, georradares, todo eso se está trabajando y se puede ir buscando las posibles soluciones que se puedan realizar. Y otra de las posibles soluciones que se ha pedido por parte de los vecinos han sido para poner fin a los malos olores de la planta de basuras. Este es un problema que llevamos 25 años, pero que los propios vecinos dicen que se ha agravado 4 años antes, en los últimos 4 años, que es cuando se empezó a fabricar el compostaje. No, y le voy a dar la palabra a Félix Sánchez porque fue Esquerra Unida junto con el PSOE los que pusieron en marcha esa planta de basuras en la Sierra de Extremadura. Sí, Supongo que habría unas condiciones. Yo por empezar por el principio digo, estas son estas cosas que a veces nos lanzamos para adelante, ofrecemos nuestra ciudad para una planta de basuras y luego viene de todo. y luego A pasa ver, lo que la pasa. lógica de ofrecerse Elche en su momento, yo imagino porque tampoco yo no he vivido eso directamente, Sí, que yo sería sí lo por viví. la realidad de que dentro del consorcio el mayor aportador de basura somos nosotros, ¿no? Efectivamente. Y por la amplitud del Y la término amplitud del término municipal. municipal también, ¿no? Eso también hace que tengamos que sufrir las consecuencias. Tenemos que sufrir las y consecuencias. Es que evidentemente la hay que basura hacer- tiene que ir a algún sitio. Sí, eso es Cuando así. va a algún Sí, sí, sitio, no, a pero- alguien le molesta y hasta cierto punto es normal. Pero Es quien normal. lo gestiona, que es el consorcio, con todos los ayuntamientos, evidentemente tiene que poner todos los medios Ahí está para la que clave. salgan todos los medios. Porque yo en mi época, Ahí está la clave. en mi época de concejal también tuvimos unas licencias de ampliación de esos vasos, porque tienen durante mucho tiempo para ir ampliando esos vasos, se dieron licencias. Y sí, yo recuerdo de estar allí viendo el tema, ya hablamos en su momento de plantación de árboles también, o de tema de arbustos que también puedan ser de pantallas, que lo protejan. En aquella época recuerdo que había un problema también porque cada época ha ido el tema de las bolsas, de los plásticos que salían volando, Sí. que todo se controlara. Es cierto que entiendo que lo del compostaje debe ser por los lixiviados, que es lo que se produce una vez que esos son los líquidos. Entonces hay medios para poder controlar esto de alguna forma, de que estén sellados, de que estén cerrados, y eso es lo que hay que exigir, y eso es lo que el alcalde Pablo Ruz estuvo con los vecinos y desde luego Y les al explicó, consorcio, claro. que ya que hace un servicio de recogida de basuras a toda la comarca, pues evidentemente que se invierta y se proteja a los vecinos que están en esa zona. Eso es fundamental y el alcalde estuvo con ellos y se ha comprometido a que esas medidas se puedan hacer y desde luego hay que exigirlas todos, creo, conjuntamente. Al final yo creo que se trata de hacer inversiones. Ya en la pasada legislatura se realizó una inversión por parte del consorcio importante para poder realizar diversos procesos de manera cerrada, que no afectaran al exterior, pero es evidente que toda la planta no está en esas condiciones. Nos pasa lo mismo en el sector quinto y en esa zona de esas pedanías con la depuradora. Con la depuradora. Que también se va a hacer una gran inversión. Entonces, al final lo que se trata es que si el consorcio ya comenzó haciendo una inversión para empezar a mejorar eso, Que la es acabe. que la acabe, que continúe, que la planta final sea una planta moderna, que Exactamente. dentro de lo posible las molestias sean las mínimas y bueno, la verdad es que los vecinos
yo creo que tiene un efecto acumulativo, pues de que están cansados ya de, Claro, de tantos años. Llevan 20 años, Bueno, una planta abierta en su momento. Es que ese es el problema, y ese es el preocupados problema. por lo que están respirando, No, porque por no supuesto. saben si es dañino a la salud. Estamos hablando de un posible problema de salud pública. Entonces, Exactamente. la gente se asusta. Entonces, Es que no les yo han creo dado que los resultados de la la auditoría. clave es lo que estamos diciendo todos. La clave es invertir en la planta, porque yo creo que hay que invertir en 3 sitios concretos. En la balsa de lixiviados para sellarla. En lo que es la cirta transportadora de basura que está a cielo abierto, que debería estar cerrada. Por eso digo que Y por eso salen también los plásticos. Exactamente, los- por eso que Correcto. hoy Y en el día- cerramiento de la nave donde se recoge todo el compostaje. Eso también debería estar cerrado y sellado. Esas 3 actuaciones son claves para que una planta de reciclaje no emita olores. Bueno, son pero las ese- medidas ese- que puso el alcalde son las sobre la medidas que el mesa. alcalde- Pero ese problema se extiende a los planes zonales, no solamente Ya, aquí, bueno, sino también sí. en la Marina Alta. Y lo que está diciendo Eduardo, técnicamente es posible, pero tiene algunas peculiaridades técnicas que hace que no pueda ser exactamente así. Lo que sí que está claro es que hay una gran diferencia entre unas plantas y otras. Unas tienen una mayor inversión y ocasionan menos molestias porque técnicamente son más Lo que he dicho completas, se puede hacer perfectamente. y otras que no he dicho que no. He dicho que tiene algunos problemas, pero que es largo de contar. Claro, pero hay que Ya. invertir, hay que invertir. Eso está claro, Claro. en diners torró, eso está claro. Pero que no es fácil porque al final lo que pasa es que una sociedad, una ciudad, muchas ciudades tiramos mucha basura. Y eso al final, controlarlo, modularlo, reciclarlo, acabar con eso, no es fácil. Son problemas sistémicos de hace muchos años que no son fáciles, hay que avanzar en la mejora de soluciones. Bueno, y Felipe, es que sí. no hay tiempo para más. Felipe ha hablado también de otro de los problemas, que es la depuradora de Algorós, pero ya hemos visto esta semana que se ha publicado el informe favorable medioambiental, Sí. y eso significa que en 2025 tendremos licitación de la ampliación. Pues en principio sí, porque era el trámite que faltaba para aprobar ya el proyecto y por tanto este año debe ser el año de la licitación por parte de Consellería. También sabemos que esos trámites no saben los plazos que tienen, pero dentro de este año creo que se prevé perfectamente que pueda ser la licitación de la planta de la nueva depuradora Sí, construida va a ser, sobre la misma ubicación, que es cierto que está también muy cerca de Elche y por eso se necesita esa planta tan moderna para evitar desde luego olores y para hacer un tratamiento mucho mejor de las aguas residuales. Bueno, pues estaremos esperando a los presupuestos autonómicos, espero que salgan. Carlos Mazón no lo tiene muy fácil, hoy estará dando explicaciones en les Corts Valencianes, pero esperemos que esos presupuestos autonómicos vengan a paliar algunas de las deficiencias que tenemos en Elche. Que necesitamos en la ciudad. Y que inviertan en la ciudad. Gracias, Jesús Pareja, gracias, Bordonado. Vosotros, como Bordonado, siempre. Granero. No, me has cambiado la película. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué me pasa? Que te has sentado en el lugar del Creo que sí, centro, Bordonado. hoy me ha cambiado el sitio Jesús. Me ha desubicado el señor Pareja. Granero tenía que estar aquí. Hoy no le ha cambiado Jesús. Eso es lo que tiene. Bueno, gracias Vicente Granero, gracias Felipe Sánchez, Muchas gracias García Ontiveros. a ti. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con el portavoz socialista, Héctor Díaz.